La mejor liga del mundo llega a tus tardes. Viví lo mejor de la NBA en Crossover, por Uno Contra Uno Radio. Muy buenas tardes para todos, bienvenidos a una nueva edición de Crossover por Uno Contra Uno Web Radio, edición de viernes en plena cita mundialista, ya lo sabemos todos, están todos a full con el mundial, pero la NBA se sigue jugando, más allá de que ayer no hubo una jornada de partidos porque fue el emblemático Día de Acción de Gracias para los estadounidenses, una de las fechas más importantes para ellos, y obviamente en ese caso no hay partidos de la NBA, sí de la NFL, por ejemplo, algo que después se cambia, por ejemplo, en Navidad. Vamos a estar analizando lo que pasó hasta el momento, lo que vimos en esta semana, lo que vamos a ver hoy o lo que podemos llegar a ver hoy, porque hay muchas cosas para decir. El oeste, como dice el viejo separador de Crossover, está más salvaje que nunca. Hay muy poca diferencia entre el número 1 de la conferencia y el número 11. Hay 3 partidos solamente, imagínense lo que puede llegar a pasar en ese contexto. Y en el este, hay un equipo o 2 que dominan, o 3 podríamos decir también, que dominan la escena y luego los otros tratando de ocupar las distintas posiciones que dejan en el fondo de esa tabla de clasificación directa a los playoffs. Para hacerlo está mi amigo y compañero Emiliano Iriondo. ¿Cómo estás, Emi? La verdad que una semana, mejor dicho, cargadísima. Exactamente. Hola, Lea, buenas tardes para vos, para toda la gente. Hoy tengo el vaso de arranque, no se preocupen. Vamos a tratar de no atragantarnos como pasó la semana pasada. Pero bueno, si eso es lo que a la gente le gusta y por lo cual estamos pasando las 1000 visualizaciones en YouTube, yo no tengo problema, si hay que seguir atragantándose en la garganta. Si hay y sirve. Exactamente, si a la gente le gusta eso, no hay problema, nos sacrificamos por el programa. Pero no, ahora estamos para hablar de un poquito más de una hora cargada con toda la actividad de la NBA. Lo decías vos, Lea. Hoy va a ser una noche bastante cargada porque vamos a tener 14 partidos, obviamente 28 equipos enfrentándose esta misma noche después de lo que fue, como decías vos, el Día de Acción de Gracias. Recordamos, no hay partidos en esa fecha, pero afortunadamente ya pasó y ya es viernes y vamos a tener actividad en la que obviamente hay que repasar. Hay varios equipos en racha, como decías vos, la conferencia del oeste está realmente muy pareja y a diferencia de lo que pasaba hasta hace algunos años, que era la conferencia del este, la pareja, y la del oeste era la que siempre había 1, 2 o 3 equipos que se terminaban escapando. Bueno, ahora es totalmente al revés, pero bueno, siempre hay equipos de los que tenemos que hablar. En este caso creo que vamos a hablar más de lo bueno que de lo malo, como hicimos en alguno de los programas anteriores. Sí, porque hay muchos equipos que merecen un reconocimiento. Veía hoy, por ejemplo, la fecha arranca a las 7 de la tarde de la Argentina porque tenemos un Minnesota-Charlotte a esa hora. Y después, bueno, todos los partidos de la noche, comenzando por Filadelfia ante Orlando. Después, encuentros muy interesantes. Bueno, Sacramento y Boston, que eran los 2 equipos que tenían la mejor racha activa, han perdido ambos. 9 victorias y 7 para estos conjuntos. Boston cayó ante Chicago. Sacramento lo hizo ante Los Ángeles Clippers, si no estoy equivocado. Y perdió esa racha, pero después tenemos un Brooklyn Nets Indiana, un Golden State Warriors Utah Jazz, 2 equipos también que están ahí peleando en la conferencia del oeste. Más allá de eso, lo que mencionábamos recién es muy cierto. Boston, por ejemplo, es el 1 del este con un récord de 14-4 y la diferencia entre el 1 del este, que repito, son los Celtics, y Chicago Bulls, que es el último equipo, mejor dicho, es el primer equipo que no entra al play-in, el número 11, es de 6 victorias. O sea, ya hay una diferencia, no tan grande, pero hay una diferencia bastante considerable en comparación con lo que pasa con el oeste, en donde Phoenix Suns es el 1 con un récord de 11-6 y el 11 es Golden State, pero hay 3 partidos de diferencia, o sea, la mitad de distancia entre un puesto y otro en comparación con la otra conferencia. Eso es muy interesante porque quiere decir que en 11 puestos hay 11 equipos que en cuestión de 2 fechas pueden estar en lugares diferentes todos, y el que estaba primero puede estar noveno, el que estaba 11 puede estar tercero, y eso habla un poco de la competitividad que hay en el oeste. Leo, te saludo y
te meto ya en el programa. ¿Cómo estás? ¿Cómo andan, amigos? Buenas tardes. El abrazo grande para la gente que está siguiéndonos por Twitch y por también el canal de streaming de video de unocontrauno.web.com. Primero, pequeña corrección, Atlanta fue quien le ganó a Sacramento. Atlanta, ahí está. Sumamos ahí el dato. Y segundo, el oeste está súper entretenido porque además también hacíamos un pequeño juego. Esto de que no estés acá en Capital, Leo, te perdés de los juegos en la previa de Crossover. Yo no había visto el grupo que tenemos y tenía que adivinar de quiénes iban a hablar. Tanto vos y Emi. Y empezamos, no voy a decir los nombres, después iremos desandando en la hora y media de programa. Pero le digo, bueno, en el oeste van a hablar de... Y empezaba a pensar y empezaban a aparecer nombres, pero rápidamente no se me venía quién era el líder. Claro. Digo, quizás es una injusticia para el equipo que es líder, porque además lo viene haciendo bien y está demostrando todo lo que tiene, todo el arsenal que tiene y el paso adelante que han dado algunos jugadores que se les estaba pidiendo que lo hicieran. Pero después, en la segunda y la tercera opción, preguntéle a Emi, no me va a dejar mentir, por eso lo dejo en pantalla, debo haber tirado no menos de 7, 8 nombres, porque podía ser cualquiera de las opciones. Y eso ejemplifica un poco esto que mencionás de el oeste está más salvaje que nunca. Sí, Leo, porque además entiendo perfectamente lo que decís, porque hoy haciendo un video llegaba mientras Ecuador hace un gol, llegaba a la conclusión de que... Me acordaba de que Portland era el número 1. Y claro, eso era real. El 16 de noviembre, o sea, hace 9 días, Portland era el número 1 del oeste y ahora está noveno. ¿Cómo podés bajar en 9 días 8 puestos? Es muy extraño, pero bueno, un poco se explica por esta distancia corta que hay entre equipos que están en la cima y los que están peleando por el play-in. Pero si nos ponemos a ver, Emi, la razón detrás de esto, yo creo que son dos causas muy claras. Una es que hay equipos que no pensábamos que lo iban a hacer tan bien en este arranque y lo están haciendo a la perfección, o muy bien, que son, por ejemplo, Utah, Sacramento, sobre todo esos dos conjuntos, y Portland, que lo mencionaba antes, que bueno, ahora Portland quizás está en la posición en la que creíamos que iba a estar, pero Sacramento y Utah, cuarto y quinto, no, porque los teníamos afuera de los playoffs y tal vez del play-in. Y otros equipos que los teníamos muy arriba, o por lo menos en clasificación directa, peleando por el play-in, como sobre todo Golden State Warriors, y podríamos meter ahí a Los Ángeles Clippers peleando por el play-in tal vez, están afuera. Y eso, esa diferencia entre los contenders que lo hacen mal y los que no esperábamos mucho que lo están haciendo bien, da como una temporada en la que todos están muy cerca. Y un partido, un error, un acierto te puede cambiar básicamente toda la ecuación. Sí, y además también, Lea, repasando un poco lo que es la tabla de posiciones, no hay equipos que se terminen de destacar. Obviamente tenemos a Phoenix primero, que es un claro, o sea, en estos momentos es el claro mejor equipo de la Conferencia del Oeste, más allá de lo bien que lo está haciendo Sacramento, el buen presente que está atravesando el equipo de los Minnesota Timberwolves. Pero si vas, por ejemplo, una de estas posibilidades que te da la tabla de posiciones de la página de la NBA es mirar los últimos 10. Y no hay ningún equipo que esté por encima del 7-3 sacando Sacramento, que es obviamente el récord que mencionaste vos, Lea, antes, de los 9 triunfos consecutivos. Pero después el resto están todos o en 5-5, o en 6-4, o en 4-6. De ahí hasta el 11º están todos iguales. Después Oklahoma, estamos hablando ya del puesto 12, y un evidente equipo que está más lejos en la tabla de posiciones, ya tiene un 3-7 en los últimos 10, San Antonio, que se cayó mucho en este último mes, 1-9, los Lakers 4-6 y Houston 2-8, pero el resto, desde Phoenix, incluyéndolo a los Suns, hasta Golden State, nadie se escapa del 4-6, 5-5 o 6-4, es decir, hay una paridad absoluta, que es lo que lleva a que en estos momentos la tabla se encuentre con solamente un margen de 3 triunfos del primero al 11º. Y eso también es lo que demuestra cómo se viene desarrollando esta temporada. Porque más allá de que Phoenix es el primero, es el líder y está bien ubicado el equipo de Monty Williams, estamos hablando también de una franquicia que, por ejemplo, le cuesta de visitante. Ganó solamente 2 partidos en toda la temporada como visitante, pero tiene una fortaleza realmente como local, porque en todo lo que va de la temporada perdió un solo partido. Entonces, se vienen equilibrando en diferentes aspectos, como este de Phoenix,
en el que los equipos no terminan de escaparse, más allá de lo que pueda llegar a suceder en las próximas semanas, de acá hasta fin de año, o la jornada de Navidad, que probablemente tengamos, y seguramente tengamos, una diferencia un poco mayor en cuanto a las primeras posiciones al menos. Todavía no hay un claro candidato a quedarse con el número 1. Los pronósticos que hicimos a principio de temporada se terminaron cancelando absolutamente todos, porque hablábamos de lo bien que lo podrían hacer los Clippers o los Warriors, y en estos momentos estamos hablando que los Clippers cierran la última posición de playoff con el 6º lugar, y los Warriors en este momento ni siquiera están en puestos de play-in, o lo que decía vos, Lea, esto de se cayó Portland del 1º al 9º puesto, tenemos a los Pelicans en el 3er lugar, que es algo que creo que nadie se podía llegar a imaginar, más allá de la posible recuperación de Zion y cómo lo vienen llevando poco a poco. Sacramento en el 5º lugar es algo que no estamos acostumbrados para nada, en los últimos años obviamente eso nunca pasó. Utah era una temporada de recuperación de jugadores y de reconstrucción y de rearmado del equipo, y en estos momentos está 4º y estuvo peleando hasta hace algunos días y algunas semanas el primer puesto. Entonces es una situación bastante atípica la que se está viviendo en la conferencia del oeste, como decía antes. Creo que es algo de lo que estábamos acostumbrados más que pasara en la conferencia del este hasta quizás antes de la burbuja de la NBA en Disney. Y a partir de ese momento me parece que cambiaron muchas cosas, y hoy en día la conferencia del este es la del oeste, con muchas figuras destacadas. No por nada en el MVP ladder tenés a Joel Embiid, tenés a Giannis Antetokounmpo, tenés a Jason Tatum como 3 de los principales candidatos. Lo tenés a Durant en Brooklyn, que también se puede asomar. Tenés quizás a los principales candidatos, sacando a Jokic y a Luka Doncic, al MVP, están en la conferencia del este, que era algo que estábamos acostumbrados en la conferencia del oeste hasta hace algún tiempo. Sacando a LeBron, obviamente, cuando estaba en Cleveland o cuando estaba en Miami. Y en estos momentos es totalmente al revés. Me parece que se está dando vuelta un poco la situación. Lo solés decir vos también, y coincido, Lea, en esto de que es una temporada, es una década como la del 70, en la que no hay una franquicia dominante, más allá de lo bien que vino trabajando los Golden State Warriors en los últimos años. Pero está todo para cualquiera, y eso evidentemente también le agrega un gran atractivo a la liga. Sí, yo no creía, más allá de que obviamente es una temporada abierta, porque más allá de que Golden State es el campeón y todo indica que va a mejorar, que lo demuestra en los últimos partidos, al menos en algunos aspectos en los que lo había hecho muy mal, está mejorando, y que nadie va a dudar de que Stephen Curry, si estuvieran en la cima del oeste, sería el máximo candidato al MVP. Digo, no me imaginaba que entre el 1 y el 11 hubiera 3 partidos de diferencia y que fuera tan duro. Yo siento que esto se va a regularizar, que Golden State va a terminar ascendiendo posiciones, que los Clippers también van a hacer lo mismo. Las lesiones de los jugadores, sobre todo de Kawhi Leonard, han hecho que no puedan sostenerse del todo, más allá de que lo hicieron muy bien. Y en ese caso creo que los contenders, bueno, Denver ya está ahí, está segundo. Yo creo todavía que va a ser el número 1 del oeste al final de la temporada. Lo está demostrando. Pero repito, a pesar de que creo que se va a normalizar, esto les puede jugar en contra en un futuro, porque si vos arrancaste tan mal la temporada, puede que termines cediendo algún puesto y en vez de terminar primero o segundo, terminás tercero o cuarto. Y en una temporada tan abierta como la que estamos viviendo, terminar tercero o cuarto quizás implica cruzarte en primera ronda con un equipo que es mucho más difícil de lo que vos esperabas, o en segunda ronda con el máximo candidato o con uno de los grandes contenders. Entonces se te puede complicar bastante la carrera en los playoffs, más allá de que vos pienses que el arranque no tiene nada que ver con lo que pasa luego. Sí, si sos un equipazo como le pasó a Golden State, le vas a ganar a todos, y aunque te cruzaste con Memphis en semifinales de conferencia y otros equipos tuvieron un rival más accesible, terminaste siendo campeón. Pero supongo que para Steve Kerr y compañía, o para Tyronn Lue y compañía, para esos entrenadores, para sus equipos, lo más óptimo es no cruzarse con los equipos más difíciles al principio, y eso
te puede llegar a pasar por un mal arranque. Después, bueno, Golden State puede ganar 30 partidos seguidos y terminar primero por escándalo. Eso no lo sabemos nunca. No indica, mejor dicho, esta temporada que vaya a ocurrir porque, repito, es muy pareja y cualquiera le puede ganar a cualquiera. Y hablando de Conferencia Oeste y de equipos que lo están haciendo bien, tenemos que hablar del puntero, Emi, porque muchos creían que Phoenix iba a ser ese equipo que se cae después de 2 grandes temporadas por el papelón que sufrió en el 7º juego de las semifinales de conferencia contra Dallas Mavericks. Pero no nos podemos olvidar de que es un conjunto que llegó a las finales en 2021, que tuvo el récord más alto de la temporada del año pasado y que sigue siendo muy joven el núcleo. Estamos hablando de Devin Booker, de DeAndre Ayton y de Mikal Bridges junto con Cam Johnson. Jugadores que no sobrepasan los 26 años de edad, ninguno de ellos. Entonces es un conjunto que todavía tenemos que tener en cuenta como uno de los principales candidatos. Sí, totalmente, Lea. Y me parece que es una cuestión de esto que mencionabas vos, de núcleo joven, de jugadores que están bien asentados y que algo que no sucedía anteriormente era la confianza que tenía este equipo en noches de back-to-back o mismo, bueno, en este caso lo que estuvieron teniendo con más frecuencia es partidos con un día de descanso en el medio y están teniendo un muy buen rendimiento en esa clase de partidos y creo que va de la mano con el estilo de juego que están presentando en esta actual temporada, que es un juego lento, más pausado, con un ritmo quizás un poco más lento, en este caso un ritmo de 97,7 posiciones por juego, que lo llevan a estar 24º en la liga, es decir, es uno de los equipos que más lento juega, contra, por ejemplo, en la 21-22 eran el 9º equipo que más rápido jugaba, y en la 20-21 un poco que volvieron a las bases de esa época porque fueron el 26º, es decir, están recurriendo nuevamente a bajarle la velocidad al juego, a estar un poco más estacionados en sus ataques, darle un poco más la pelota también al jugador que tenemos en estos momentos en pantalla, que es Devin Booker, para que obviamente con la calidad que tiene pueda resolver. Otra de las características que tiene este equipo, más allá de la ausencia en estos momentos, es de Chris Paul. Es uno de los jugadores más inteligentes, sino quizás por momentos y en algunos pasajes de los meses, el jugador más inteligente que tiene al menos la Conferencia del Oeste a la hora de crear juego, obviamente, para sus compañeros. Entonces, eso hace que se pause el juego del equipo de los Phoenix Suns y así bajarle el ritmo, mover la pelota, ser más conscientes de lo que están haciendo y también saber cuidarla. Son uno de los equipos que menos pérdidas comete, menos robos permite también a sus rivales, estando en el top 10 en ambos apartados en toda la liga. Entonces eso también cuando son más conscientes de lo que están haciendo, no se apuran, no corren la cancha sin necesidad, más allá que son un buen equipo para correr la cancha porque tienen los autores como para poder hacerlo. Este equipo de los Phoenix está encontrando soluciones, está encontrando la manera. Si bien tienen bajas, como la que mencionaba Chris Paul, como la que puede llegar a ser Cameron Johnson, tienen jugadores que vienen trabajando bien, afianzados en las últimas temporadas, lo decías vos. Más allá de haber funcionado muy bien en las últimas 2 campañas, incluyendo unas finales de conferencia, unas finales de liga, son campeones de conferencia, con un nivel altísimo. De hecho, llegaron a estar obviamente 2-0 respecto a los Milwaukee Bucks en esas finales, más allá de la localía. Pero lo vienen conservando a este nivel, lo vienen demostrando realmente muy bien. Y me parece que más allá de toda esta paridad que estamos viendo, que analizábamos en el principio del programa, son un equipo candidato a repetir este tipo de temporadas que vienen teniendo en las últimas 2 campañas. Entonces, si pueden sostenerse de esa manera, si Devin Booker, que seguramente lo va a hacer porque es una constante de él desde que llegó a la liga, sigue siendo el principal referente que tiene en ofensiva, este equipo de los Phoenix Suns puede llegar lejos. Y otra cosa que consolidaron también en las últimas campañas fue la defensa. Creció muchísimo defensivamente hablando este equipo. Los Cameron fueron en gran parte responsables. Hasta esta última temporada ya no está más dentro de la cancha, pero sí por temas legales con el equipo. Jay Crowder también fue una pieza clave de defensa en este equipo de los Suns. Se afianzaron realmente muy bien en ese aspecto también. Entonces
van solventando pequeños problemas que tuvieron en temporadas pasadas y en estas se están terminando de afianzar. Obviamente, lo que puedan llegar a conseguir por Jae Crowder en el mercado tiene que venir por ese lado, por la cuestión de la defensa. Primero porque problemas ofensivos no tienen y no necesitan reforzar ese aspecto. Y también porque más allá de lo bien que vienen trabajando en esta temporada, y obviamente también lo que decía en los últimos 2 años, una pieza clave como la de Jae Crowder, perderla y entregársela también, a ver, no creo que quieran buscar darle un jugador de la talla de Crowder a un rival ni de conferencia ni posibles finales, porque ya quedó demostrado con Miami en las finales hace 2 años, siendo uno de los pilares defensivos de Miami, y después en este equipo de los Phoenix también siendo parte clave. Pero podés llegar a conseguir también otra pieza que te aporte en defensa, que en ataque quizás sea un 3&D, como lo puede llegar a hacer Crowder, más allá de que también tiene el físico para ir hacia adentro. Pero estamos hablando de un jugador que te puede dar muchísimas respuestas. Y si podés conseguir algo que te dé ese tipo de soluciones, te podrías estar potenciando aún más a mitad de temporada o un poco antes o un poco después, cuando sea que Jae Crowder se termine de ir del equipo, porque lo van a necesitar también, porque la temporada es larga, van a ser 82 partidos. Perder a Chris Paul y a Cameron Johnson a esta altura de la temporada obviamente no es algo bueno, más allá de que no sean lesiones de consideración, pero sí que vas a necesitar, al nivel que vienen jugando de los últimos años, vas a necesitar también un poco rotar al equipo, y eso lo puedes llegar a encontrar con esta pieza que puedan llegar a conseguir en el mercado por un Jae Crowder que en estos momentos tiene un poco más claro el panorama por algunos posteos que hizo en redes sociales, como que ya era cuestión de tiempo nada más que se dé su salida del equipo, o bien que se dé en algún momento. Pero este equipo de los Phoenix Suns puede seguir afianzándose y seguir siendo el número 1 de la conferencia del oeste, mientras el resto intenta más o menos acomodarse. Pero creo que estos Phoenix Suns ya están bastante bien acomodados como para poder seguir siendo el número 1 de esta conferencia del oeste. Sí, y tienen 2 o 3 jugadores que son muy interesantes y muy importantes, lo decías vos. Estuvo lesionado bastante tiempo Chris Paul y Devin Booker se hizo cargo de todo como suele hacer. Está en su máxima de puntos, 27,4, promediando 6 asistencias, 5 rebotes y teniendo el mejor o uno de los mejores promedios en triples de toda su carrera, 38%, lanzando 6,4. Pero me quiero quedar con el otro jugador, porque de Booker ya sabemos que no para de crecer. Me quiero quedar con Mikal Bridges, que está teniendo la mejor temporada de su carrera por escándalo. Yo pensé que DeAndre Ayton iba a tener un papel más preponderante, todavía lo sigo esperando, pero es bueno saber que le están dando más protagonismo a Mikal y que lo está adoptando con la responsabilidad que lo requiere. Tiene career high en puntos, 16,3, en bloqueos, 1,1, en rebotes, 5,5, en asistencias, 3,5 por partido. En robos está en 1, no es el career high obviamente, pero sigue siendo uno de los pocos jugadores que promedia al menos un robo y un bloqueo por encuentro. En porcentaje de acierto en tiros de campo con un 55%. Y escuchen este número, además de tiros libres, en donde está en su máxima de intentos y en su máxima de aciertos con 88,4% sobre 2,5%. Está tirando un 47,4% de acierto en triples, en 3,4 intentos. No es una cifra tan alta, pero cada vez que lanza es muy probable que anote. Y lo que mejor hace este jugador es defender y anotar triples, pero a eso le está agregando todo lo otro que mencioné, reboteando para sus compañeros, asistiendo en ese proceso de volverse un jugador más completo. Creo que Mikal Bridges es la gran noticia de este arranque de temporada para los Suns. Y no digo que esté a un nivel de All-Star, porque tiene mucha competencia en esa zona y obviamente es muy difícil que lo logre, pero sí que está llegando a un nivel altísimo en el que los Phoenix Suns lo van a disfrutar mucho, porque creo que no es ni siquiera su techo y es gran parte de la razón por la que este equipo es uno de los 3 que está tanto en el top 6 de eficiencia ofensiva como defensiva. Solamente ellos
Cleveland Cavaliers y el otro equipo es New Orleans Pelicans. Están en ese apartado, en el top 6, en ambos apartados, mejor dicho. Bueno, habla un poco de lo mucho que ofrecen sus pilares, tanto en ataque como en defensa. Yo me voy a quedar con mi primera clave en formato individual, en un jugador. Puedo hablar de un equipo, y voy a hablar de un equipo, pero quiero hablar de la estrella de ese equipo. Y Leo, te voy a incluir en este análisis con esta pregunta. ¿Crees ahora mismo que Jason Tatum es el máximo candidato al MVP? ¿Te respondo con el corazón o con la razón? Con lo que quieras. Con lo que diga que sí. Mirá, con respecto a la razón, debería decirte que no, que lo de Doncic viene siendo espectacular desde lo individual. Incluso si tuviéramos que poner a alguien que no está entre los primeros 3 o 4 equipos de cada una de las conferencias y podría competir también por el título de MVP, sería Stephen Curry también. Me parece que están todos de manera muy similar en cuanto a generación ofensiva. Lo que, y acá es donde entra la parte más termo, un poquito más relacionada al corazón. Lo que sí creo que lo que está haciendo Tatum es, en el costado defensivo, ser súper fundamental para un equipo que es el líder y que además, no solo el líder del este, sino que es el mejor equipo, el mejor récord de toda la NBA. Entonces, si mezclo un poquito del corazón y la razón, tengo que decir que sí, que hoy es el máximo candidato, porque además soy coherente con lo que vengo diciendo en el crossover hace por lo menos 3 años, que es el récord importa a la hora. Por lo menos para mí, el récord importa a la hora de tomar una determinación de quién es el máximo candidato o el máximo ganador. Sí, sobre todo porque, a ver, estamos hablando de jugadores, vos lo mencionabas, están muy parejos todos en cuanto a su desempeño individual, estadístico y demás. Quizás Luka, que está promediando 34 puntos, es el líder de anotación de la liga, más 9 rebotes, 8 asistencias, 2 robos. Puede que tenga una ventaja por encima del resto porque es insólito lo que está haciendo. O Curry, que está en 32 puntos con un 50, 40, 90 de porcentaje de acierto, más 7 asistencias. Puede ser que estén un poquito por encima de Tatum en lo estadístico, pero no es tan grande esa diferencia. Y en cambio, lo que está haciendo Boston en comparación con los equipos que integran esos jugadores, sobre todo Golden State, es muy superior. O sea, un equipo con 14 victorias y 4 derrotas contra otro que está 9-8 de récord y, está 9-10 de récord, si no estoy equivocado. 9-8 está Stephen Curry en los partidos que jugó. Y otro que está 9-8 de récord, como Dallas Mavericks. Entonces, es muy grande la distancia entre el 10 y el 11 del oeste y el 1 de toda la NBA. Y Tatum está teniendo un nivel superlativo en el que está en su career high de puntos por encuentro, no solo en su career high, así se dice, sino que le saca 4 puntos a la segunda marca, está en 30,6 tantos por encuentro, está en 8 rebotes por partido, que es la máxima de su carrera, empatada con la del año pasado, está en su máxima de asistencias, casi 5 por encuentro, en su máxima de bloqueos. Está promediando un 47,2% de acierto, es su máxima desde su año rookie, pero lanzando 10 tiros más por partido que en esa campaña. Está en 35,3% de acierto en triples, lo mismo que el año pasado, pero lanzando más. Genera más faltas que años anteriores, promedia más tiros libres intentados, tiene un mejor acierto. Y defensivamente, lo que decías vos, es muy superior al resto de los que son candidatos, sacando probablemente a Giannis Antetokounmpo, que podría decirse que sigue siendo mejor. Pero Tatum está llevando a un nivel mucho más cercano a lo que hace en ataque, lo que hace en defensa, que otros jugadores que están en esa lista. Tatum es el encargado muchas veces de liderar la ofensiva, bueno, básicamente siempre, salvo en algunos casos en los que Jaylen Brown está destapado o algún otro jugador está teniendo una gran noche. Normalmente es Tatum quien lidera la ofensiva de los Celtics, que por cierto es la mejor de la NBA. Y ahora lo que tiene es que suele defender al jugador más difícil del equipo rival, sobre todo si son perimetrales. Obviamente no va a defender a Embiid o a Giannis. O no lo va a hacer tan bien como lo hace contra aleros o bases o escoltas. Pero si ese jugador estrella del rival es un perimetral y físicamente Tatum lo puede bancar, normalmente lo hace él, y eso no es algo que puedan hacer todas las otras estrellas que están luchando por el MVP, y es un punto a tener muy en cuenta. Pero repito, como está todo tan parejo, está todo tan
tan cerca en cuanto a estadísticas. Obviamente pienso que Luka Doncic y Stephen Curry están un escalón por encima del resto en ese apartado, pero lo otro, el desempeño colectivo y la capacidad de impactar en casi todos los aspectos del juego que está teniendo Tatum, me parece que inclinan un poco la balanza para el lado del jugador de Boston Celtics, porque sus estadísticas son fenomenales también. Entonces no es que le falta de algún lado algo como para decir, bueno, está bien, está jugando muy muy bien su equipo, están primeros, pero mirá lo que está haciendo el otro. Es imposible igualarlo individualmente. Algo similar a lo que le podía llegar a pasar a Devin Booker el año pasado, en donde Phoenix estaba siendo el mejor récord de la NBA, lo terminó siendo. Él tenía una gran temporada, promediando 25 puntos, 5 rebotes y 5 asistencias, con buenos porcentajes y demás, pero lo de Nikola Jokic era muy superior individualmente, entonces no le alcanzaba para equipararse, porque además el otro jugador, prácticamente, no digo solo porque nadie gana solo, pero casi solo, estaba llevando a su equipo a pelear por clasificación directa a los playoffs, que es algo que debe reconocerse, debe valorarse en ese sentido. Bueno, ahora Tatum es uno de los mejores jugadores estadísticamente hablando de toda la NBA y en el mejor equipo de la liga. Entonces, ahora mismo, después puede pasar que Golden State o Dallas Mavericks suban escalones y terminen siendo el 3, el 2 del oeste y la cosa cambie, pero ahora mismo me parece que Tatum es el líder en esa, o debería ser el líder en esa lucha por el premio al jugador más valioso de la temporada. Y estamos hablando, Emi, de un jugador que tiene 24 años de edad solamente y que no parece haber tocado su techo. No, totalmente. Y además también un dato que venía viendo recién respecto a los números que está teniendo Jason Tatum en esta temporada, y también un poco en comparación con lo que vienen siendo sus primeras temporadas en la liga, y que es algo visualmente también distinguible, es la fuerza con la que va hacia el aro. Tiene, no quiero decir un cambio de actitud, porque siempre fue un jugador bastante terco en el buen sentido de la palabra y del juego de Tatum, de siempre ir con fuerza hacia el aro. Pero en esta temporada algo que mejoró es a la hora de enfrentarse a los marcadores. En las últimas temporadas venía teniendo una tapa por partido, una tapa redonda o 1.1 en la última temporada, y en la actual está en 0.6, que nunca había tenido un valor tan bajo Tatum en cuanto a tapas recibidas por juego desde que había llegado a la liga. Entonces también se muestra quizás un cambio actitudinal, sobre todo a la hora de ir hacia el aro, para poder tener cada vez más confianza en ese aspecto. Obviamente la faceta defensiva mejoró muchísimo de Jason Tatum, y es uno de los pilares en defensa, y lo decías vos recién, Lea, se está emparejando con los jugadores más importantes de los equipos rivales. Pero también del otro lado está metiendo miedo realmente lo que está haciendo Tatum, y es cada vez más difícil de pararlo, y eso se ve reflejado en esa media tapa por partido que recibe, y que realmente también demuestra el nivel de confianza y la fuerza con la que está yendo hacia el aro. Sí, eso lo diferencia un poco del resto. Yo creo que, bueno, al menos desde lo personal, pensaba que cada vez que veía jugar al Tatum se me hacía la idea de que era un jugador que podía promediar 30 puntos por partido en cualquier temporada. No había llegado a ese nivel todavía porque, bueno, su toma de decisiones, como decías vos, era un tanto cuestionable en algunos tiros, en algunos aspectos ofensivos del juego, y eso le valía cierta ineficiencia, porque si vemos los intentos de los años anteriores, siguen siendo básicamente los mismos. 20,6 en las últimas dos temporadas, 2020-2021 y 2021-2022, y 20,7 en esta. ¿Cuál es la diferencia? Que está tomando mejores tiros o tiros de mejor calidad, que está lanzando más triples, que eso lo vuelve un jugador más difícil de defender, o que amenaza más desde distintas posiciones, y principalmente que anota más libres. Se está anotando más de 2 libres por partido que en la temporada pasada, y eso se traduce en está siendo más agresivo, está atacando más el aro, está siendo más difícil de defender para las defensas rivales, y eso es lo que le faltaba. Era simplemente un cambio de enfoque, no tomar tantos tiros de la media distancia forzados, símil Kobe, que es su ídolo obviamente, pero tiene un problema de ineficiencia ese tiro, que normalmente
si recurrís muchísimo a ese lanzamiento, salvo que seas Kevin Durant o un especialista en la materia como Chris Paul o el propio Devin Booker, no te va a dar el mismo rédito que otros lanzamientos como el triple o ir hacia el aro, porque eso además provoca que vayas más a la línea de libres. Tatum, un jugador que es muy fuerte, muy físico y con mucha capacidad atlética para ir hacia el aro, además de su técnica y sacar ventaja de eso, lo entendió, parece, más allá de que a veces también cae en esa situación, porque como es capaz de hacerlo, termina utilizándolo. Lo entendió y lo está demostrando en esta campaña en la que promedia, repito, 30,6 puntos por partido. No le alcanza para ser el máximo anotador de la liga porque, vale repetirlo, Luka Doncic está con 34, no le alcanza ni siquiera para entrar al top 4, porque Doncic está con 34 por encuentro, Embiid tiene 32,3. Stephen Curry está en 31,6 y Shai Gilgeous-Alexander está en 31,1, pero es una temporada bastante fuerte en ese sentido porque hay 7 jugadores con 30 puntos por partido de promedio y es raro que eso suceda. De hecho, en la campaña pasada creo que hubo 2 o 3 que fueron Embiid, LeBron y el propio Giannis Antetokounmpo más Kevin Durant, pero no le alcanzaban los partidos para entrar en los requerimientos para ser scoring champ. Entonces, es muy raro que esto se sostenga, o si se sostiene sería histórico. Por eso Tatum no está en la cima del ranking de anotación o en el top 3, pero claramente es una temporada sobresaliente en ese sentido. Y si le agregamos el récord de su equipo y lo que está haciendo en defensa, bueno, habla un poco de lo que decíamos, de que es, para mí al menos, el máximo candidato al MVP. Más allá de que la NBA no lo pone en esa posición, está Luka Doncic en el número 1. Este es un ladder que se hace una lista que hace un periodista, no es que ahora mismo Luka Doncic ganaría el MVP si le dan, si termina la temporada. Es algo que piensa un periodista, al igual que podemos estar pensando nosotros, nada más que lo publica la NBA. De hecho, al final de la noticia del artículo dice lo que dice esta página no necesariamente refleja el pensamiento de la NBA, sino de Michael C. Wright, que es el autor de esta nota. Pero bueno, Luka está primero, Tatum está segundo y después tenés a Jokic, Giannis y Stephen Curry cerrando el top 5 de una lista que cada vez tiene más candidatos y que invita a pensar que va a ser muy peleada. Pero quiero hablar de o mejor dicho, vos vas a hablar, Emi, de un equipo que no tiene ningún candidato en esta lista, que había arrancado muy mal y que, como mencionábamos recién, en la conferencia del oeste hay tanta paridad. Su racha de 5 victorias, que ahora mismo, si no me equivoco, es la más larga de toda la NBA en activo, obviamente, porque Boston ha tenido la mejor hasta el momento, lo deposita en zona de play-in, en el último puesto de lo que sería la clasificación directa a los playoffs, la vieja clasificación directa a los playoffs, claro, cuando no existía el formato. Sí, exactamente, Lea. Estamos hablando de los Minnesota Timberwolves, un equipo que, como bien decías vos, bueno, tiene la racha activa más importante de la conferencia del oeste y también de la liga. En el oeste, uno de los equipos de los que vas a hablar vos es el que tiene la racha activa más importante de esa conferencia, pero bueno, por solamente un partido están por delante los Minnesota Timberwolves. Y a la hora de hablar de este equipo, hay que pensar en cómo se fue armando esta franquicia para esta temporada y la gran cantidad de dudas que generaba qué podía llegar a suceder con Rudy Gobert en el funcionamiento del equipo. Bueno, realmente se adaptó, se acopló muy bien. Está teniendo, más allá de que es con menos responsabilidades en ofensiva, está sosteniendo en cierta manera el impacto defensivo que ha tenido en los últimos años en Utah Jazz. En este caso, más allá de que obviamente Rudy Gobert está teniendo un muy buen nivel, me parece que el jugador destacado es Anthony Edwards. Realmente está teniendo una temporada de explosión, más allá de que lo que haya demostrado en la última campaña, pero está promediando casi 22 puntos, rozando las 4 asistencias, los 6 rebotes. Realmente está teniendo una temporada espectacular, pero también está muy activo en defensa. Está también siendo el líder de la franquicia en robos con 1,3. Obviamente no le podemos pedir que sea un taponador destacado por una cuestión de talla, pero está teniendo una muy buena temporada en cuestiones generales. Obviamente también Karl Anthony Towns
no se achicó, entre comillas, ante esta posibilidad de tener que jugar con Rudy Gobert en la cancha, y están teniendo una buena campaña en conjunto, se están complementando muy bien, están repartiendo bien la pelota, de hecho acá lo estamos viendo con buenos extrapases para hacer alusión a los compañeros, a Javi, a Ivo y a Nacho, y que realmente están siendo un equipo muy solidario. En estos momentos están promediando por partido 27,3 asistencias, que es la 9ª mejor marca respecto a los 30 equipos de la liga. Es decir, están siendo un equipo mucho más solidario, están buscando a los compañeros libres, esto lo están sabiendo aprovechar porque también están tirando muy bien. De hecho, están promediando en tiros de campo 48,6%, son la 7ª mejor ofensiva en cuanto a porcentaje de conversión de tiros de campo. Entonces también esta cuestión de ser mucho más compañeros les está permitiendo a su vez trasladarlo a una ofensiva mucho más efectiva. Evidentemente también hay una cuestión defensiva más allá de lo que puede ser la adquisición de Rudy Gobert, el salto que puede haber dado Anthony Edwards, que es que los rivales les están convirtiendo 44,4% de campo. Y si bien es un número relativamente alto para lo que estamos acostumbrados, es la 2ª mejor defensa de la liga en cuanto a tiros de campo. Entonces, es un avance integral realmente muy bueno por parte de este equipo de Minnesota. Quizás no le hace justicia en estos momentos de la temporada este hecho de estar ocupando la posición número 8, como decías vos, están en el último puesto de los playoffs, pero de a poco se van acomodando, y un poco esta racha de 5 partidos les está haciendo un poco más de justicia a un equipo que desde el inicio de la temporada generaba muchas incógnitas por esta cuestión de qué iba a suceder con Rudy Gobert, pero realmente el trabajo que está haciendo este equipo de Minnesota Timberwolves les está dando muchísimas respuestas, y me parece que también, como Phoenix analizaba hace unos minutos nomás, se están afianzando bien, están funcionando como un buen bloque, y me parece que lo pueden sostener y ser de los primeros equipos en empezar a estar bien rumbeados, conseguir obviamente más triunfos y seguir escalando posiciones en la tabla antes que el resto de las franquicias, y poder acomodarse un poquito más arriba de lo que ya están ahora. Sí, es verdad. A mí hay 3 cosas en realidad que todavía no me cierran de Minnesota. Una es lo que decías vos, que no le están ofreciendo mucha participación a Rudy Gobert en ataque. En el primer partido o en los primeros partidos parecía que iba a ocurrir esto, y ha bajado muchísimo la responsabilidad de Gobert desde ese entonces. Y creo que podría ser una solución bastante interesante para un equipo que en este momento no está en el top 10 de eficiencia ofensiva, que uno de los jugadores más eficientes de la NBA, porque está por encima del 60% de acierto en esta campaña, sea parte de ese juego. Pero bueno, no lo están utilizando. Otra de las cosas es el caso de D'Angelo Russell. Vos hablabas de la temporada de explosión de Anthony Edwards, y coincido, yo creo que es el jugador más importante que tiene este equipo, pero me parece que no va a poder llegar a dar el salto definitivo y a mostrar la clase de jugador que es o que puede llegar a ser si tiene al lado D'Angelo Russell, sobre todo porque no solo le quita protagonismo y de alguna manera restringe su impacto, sino porque está cada vez más bajo en su rendimiento. Pasó de 18 puntos a 14, de un 34% de acierto a un 31%, de 7 asistencias a 6,5%, de un 82% de acierto en tiros libres a un 75%. O sea, está en un bajón en su carrera, y quizás sea interesante ver qué consiguen por él en un potencial traspaso. Esto puede llegar a tener una implicancia bastante complicada con lo que respecta a la amistad de Karl Anthony Towns con D'Angelo Russell, porque en cierto punto por eso llegó D-Low de Golden State a Minnesota en ese traspaso por Wings, que ahora se ve como un triunfazo por parte de Golden State, pero en ese momento la mayoría lo veía como un robo de los Timberwolves. Bueno, ahora D'Angelo Russell está en esa encrucijada, o los Timberwolves, mejor dicho, están en esa encrucijada en la que tendrían que ver qué hacen con el base titular de este equipo,
para de alguna manera darle más espacio a Anthony Edwards, que es a mi gusto su jugador con mayor proyección. No sé cómo lo ves vos, Leo, porque hay mucha gente que piensa que Karl Anthony Towns es ese jugador, pero me parece que Anthony Edwards tiene un techo más alto que el dominicano. Sí, y por una cuestión no solo de edad, sino de versatilidad. Anthony Edwards puede defender un perimetral, como puede defender algún interno por una cuestión física y de fuerza. Me da la sensación que en algún momento del partido, entendiendo que no lo debería necesitar porque tienen 2 internos de los mejores, y uno de los dos o 3 veces MVP defensivo, 3, ¿no, Gobert? 3 veces MVP. Bueno, no debería, pero si transitoriamente un small ball, una situación un poco más baja, queda emparejado con algún jugador de potencia física un poco más grande que él, lo puede bancar. Es un jugador súper fuerte, Anthony Edwards. Y sí, concuerdo en que la proyección del equipo, además, va a ir más con el paso de los años para el lado de Anthony Edwards que lo que puede llegar a ser Karl Anthony Towns, que quizás hasta termina siendo moneda de cambio, pensando en la llegada esta de Gobert en algún momento. Sí, también se pensó mucho en eso. En este momento Towns está en 21,6 puntos, un poco también adaptándose a ver cómo pueden encastrar el equipo. Estaba en 24,6 la temporada pasada. Bajó su eficiencia en triples, que es su principal arma ofensiva, una de sus principales armas ofensivas, de 41 a 36%. Está yendo menos a la línea. Está tratando un poco de aportar más a la circulación del juego y a que todos estén más contentos y más incluidos en ataque, que a dominar individualmente. Por eso también está, por ejemplo, en su career high de asistencia, 5,4 por partido. Pero bueno, todo va a depender de cómo se dé esta temporada, de cuáles sean los resultados, de cuánto influya el impacto que tiene Anthony Edwards en el equipo. Pero creo que hasta ahora, en este momento, tendríamos que fijarnos en lo que pasa con D'Angelo Russell en el deadline, o antes del deadline, mejor dicho, porque es un jugador que, si me lo preguntás en este momento, podría llegar a salir de Minnesota para ir a otro equipo y ellos encontrar algo que les sirva más y permitir el desarrollo de un jugador como lo es Edwards en este equipo. D'Angelo Russell, no sé si dije Anthony Edwards el que debería salir. D'Angelo Russell. No, dijiste Russell. Ah, bien. Y eso es lo que puede llegar a mejorar o cambiar un poco el rumbo de este conjunto, que sin ir más lejos parece que está muy mal, pero ha ganado 5 partidos seguidos, lo repetimos, es la mejor racha en activo de la NBA y eso les ha permitido estar en la 8ª posición. Por eso hablamos un poco de que quizás esta racha no puede opacar todo lo malo que ha hecho al inicio. Estaban con un récord de 5-8 en el fondo de la Conferencia del Oeste, en un lugar en el que, por ejemplo, está Houston Rockets, San Antonio Spurs o los Lakers, que en este momento están 14. Pero bueno, depende mucho de eso, depende de lo que hagan de acá a futuro y de cómo reaccione el equipo, si sigue por este camino o si es solamente un veranito de 5 partidos en los que se aprovecharon un poco de las ausencias. Hubo un triunfo ante el equipo que voy a mencionar ahora sin sus principales figuras y eso puede llegar a ser determinante en ese sentido. Porque voy a hablar del otro equipo que tiene la racha más larga de una conferencia, que es la del Este, con 4 victorias, una menos que los Timberwolves, y son los Cleveland Cavaliers, el tercer mejor equipo de la NBA, porque más allá de que están terceros en el Este, los 2 que están arriba suyo tienen el mejor récord de la liga. Boston es el número 1 de la competencia y Milwaukee lo sigue ahí por atrás con un récord de 12-5. En ese caso le perjudica mucho a Cleveland estar en la Conferencia del Este, porque en la otra sería el número 1 indiscutido de su zona. Pero igual, no se tratan tanto de los números, de los resultados, que son vitales y son importantes para el futuro y para el presente del equipo, sino más bien del cómo. Tienen un récord de 12-6 en este arranque y han ganado 4 consecutivos. Pero creo que lo que más me sorprende a mí es que ya están listos para dar ese salto de competir de igual a igual contra los contenders. Le han ganado 2 veces a los Celtics, le han ganado a los Hawks, por ejemplo, y le han ganado a Portland Trail Blazers, que quizás no es un contender al título, pero era un equipo que estaba muy bien.
y eso implica mantener una cierta regularidad. Sí que es algo que no han logrado consolidar, porque han perdido 4 partidos consecutivos, si no estoy equivocado, y ahora han ganado 4. Entonces es un equipo que todavía no logra salir de esa dinámica del año pasado en el que había rachas de victorias y rachas de derrota por igual. Y eso no puede llegar a ser algo que no afecte tanto a tu récord al final, pero sí a una potencial serie de playoffs, porque no podés tener una mala racha así porque sí, porque se te acaba la temporada en un suspiro. Pero Cleveland está haciendo cosas que me invitan a pensar que eso no va a ser algo que se mantenga en el tiempo, y que la norma va a ser más ver un equipo consolidado con muchas virtudes en ambos costados de la cancha. Una de las claves en ese sentido es que han mejorado la gran deficiencia que tenían, que es el ataque. Cleveland perdió la temporada pasada la clasificación a los playoffs. Recordemos que era de los mejores equipos del este en el principio, y después se terminó cayendo hasta entrar al play-in solamente y perder con Brooklyn Nets en esa lucha por la plaza de postemporada, y no terminó clasificando porque ofensivamente eran muy deficientes. Tenían jugadores que podían sacar el pecho y demostrar que son buenos en ofensiva, sobre todo Darius Garland, Evan Mobley y Jarrett Allen, pero les faltaba algo, les faltaba alguien que pudiera hacerse cargo de los partidos cuando más importa, que ante cualquier rival, no importa el contexto, no importa la instancia, no importa la defensa que tenga que enfrentar, pudiera anotar 30 puntos en cualquier jornada, y eso es Donovan Mitchell. Por eso lo fueron a buscar, y por eso están mejorando tanto en ese aspecto, al punto de que son top 5 en eficiencia ofensiva de la NBA en este momento, cuando el año pasado eran 20. Y no han perdido algo que de alguna manera preocupaba a mucha gente cuando se hizo el traspaso por Donovan Mitchell. No han perdido esa eficiencia defensiva que los caracterizó el año pasado, en donde claramente fueron de los mejores de principio a fin, pero no les alcanzó para terminar entrando a los playoffs. Siguen siendo top 3, siguen permitiendo 108 puntos por cada 100 posesiones, siguen dominando en la pintura como lo hacían, porque Evan Mobley y Jarrett Allen siguen siendo de los mejores protectores del aro que tiene la NBA, y Donovan Mitchell está haciendo un gran trabajo desde el perímetro también. El gran interrogante, la gran duda, la gran incógnita de eso era si emparejar a Darius Garland con Mitchell iba a ser un problema en ese aspecto, y la realidad es que no. Por el momento no está ocurriendo eso, y los Cavs siguen siendo de lo mejor de la liga en defensa. Entonces, si agarramos a un equipo que mantuvo lo bueno que había hecho en ese costado y mejoró muchísimo lo que había hecho en ataque, nos da como resultado lo que tenemos ahora: el equipo con el mejor net rating de toda la NBA, 7,6 puntos, un poquito por encima de Phoenix Suns en ese rubro. Creo que hay muchos puntos altos para destacar en este equipo. Nos vamos a quedar todos con Donovan Mitchell porque está teniendo la mejor temporada de su carrera, 30 puntos, career high en casi todos los apartados estadísticos, muy cerca del 50, 40, 90 en porcentaje de acierto, haciendo un poco de todo, generando para el resto, aportando en todos los aspectos del juego. Pero también hay que quedarse con Darius Garland, que creo que es una de las claves por las que Mitchell se pudo acoplar bien a esa ofensiva, porque es un jugador que puede anotar 50 puntos como hizo contra Minnesota cuando el equipo lo requiere o cuando Mitchell no está, pero también te puede repartir 15 asistencias y puede desligarse un poco de la anotación cuando el equipo necesita que otro anote y que él genere. Lo hace también, y lo hace como los mejores de la NBA, porque está promediando 8 asistencias por partido. Y hay que quedarse principalmente, para mí, con lo mucho que están haciendo funcionar las parejas, las conexiones entre perimetrales e internos, porque hemos visto equipos en los que el poder perimetral es tan grande que de alguna manera descansan en ello o tratan de enfocarse en dominar desde ese lado, porque es lo que mejor les sale. Me recuerdo a los Rockets de Harden y Chris Paul, más allá de que Capela disfrutaba mucho en ese sentido de esa conexión. Digo, el protagonismo que les están dando a Jarrett Allen y a Evan Mobley en situaciones de pick and roll, que es la principal arma ofensiva que tienen estos Cavaliers, tanto Mitchell como Garland,
es vital. Ambos están por encima de los 14 puntos de promedio, están siendo determinantes poniendo bloqueos y usando esa capacidad que tienen para ir hacia el aro como vía de descarga o para despistar a las defensas y darle espacios a los perimetrales. Y ellos dos, Mitchell y Garland, lo entienden a la perfección esto y saben que es una de las herramientas más difíciles de defender que tienen los rivales, porque estamos hablando de dos jugadores, Mobley y Allen, que definen muy bien cerca del aro, y de dos perimetrales que le sacan mucha ventaja a anotar cuando la defensa le da un espacio, aunque sea muy pequeño, porque tienen triple, porque tienen media distancia, porque tienen la capacidad de ir hacia el aro, porque tienen flotadoras, y porque además, si eso no está en el inventario, por decirlo de alguna manera, o no te lo da como opción la defensa, también pueden asistir al interno, y lo hacen muy bien, lo hacen a la perfección, a diferencia de lo que pasaba con Gobert. Mitchell lo está haciendo con Allen y con Mobley. De hecho, la dupla Mitchell-Allen es la que más puntos por posición genera en pick and roll en la NBA, y eso se traduce en tener una de las 5 mejores ofensivas de la NBA. Por eso yo creo que Cleveland es uno de los equipos que mejor desempeño ha tenido a nivel general en esta temporada. Y además también, Lea, uno de los puntos que también hay que destacar, por el lado de Donovan Mitchell, está teniendo una muy buena temporada en cuanto a defensa. Obviamente se podría tener un poco más de Mitchell, pero tampoco es necesario, porque defensivamente hablando, y lo repasabas recién, está funcionando muy bien el equipo de Cleveland. Pero también un punto en común que tiene con el equipo de los Phoenix Suns, que estamos hablando de dos equipos con un récord muy parecido, Cleveland 12-6, Phoenix 11-6, es el ritmo. Son dos equipos que juegan a un ritmo muy lento, por llamarlo de alguna manera. En este caso 96,2 está jugando Cleveland, y son el anteúltimo equipo en cuanto a ritmo de juego. Y hace pensar un poco si no estamos volviendo un poco a lo que estamos acostumbrados antes, quizás el método de juego de San Antonio, de tener un poco más la pelota en las manos de los jugadores, jugar un poco estacionado. Obviamente también tiene jugadores realmente muy explosivos, principalmente pensando en lo que le puede llegar a dar Garland o Mitchell o Caris LeVert, por citar algunos. Y evidentemente esa situación también puede llegar a ser provechosa para ellos. Pero en este punto de ser de los equipos que más lento juegan, hace pensar un poco como que estamos volviendo a algunos años atrás, en los que los equipos, para hacer la diferencia, te cansaban, por llamarlo de alguna manera. Por ejemplo, ayer, si no me equivoco, o antes de ayer, se daba la efeméride del partido que menos puntos había tenido, y era por una cuestión de que no existía el reloj de posesión, y habían terminado 19 y 18 el partido, que es algo obviamente histórico y nunca más va a volver a pasar, a menos que se olviden de cómo meter la pelota dentro del aro. Pero volviendo a esta época, más allá de tener uno de los ritmos más bajos de toda la liga, Cleveland lo está compensando con valores de efectividad altísimos, y tiene una de las mejores defensas, tiene uno de los mejores ataques, y lo decías vos, en el mejor net rating, y eso te hace pensar que también Cleveland, al igual que Phoenix, pueden estar encontrando por ese lado del juego, por el hecho de hacer más lenta la pelota, de hacer durar las posesiones, si no termina siendo esa una de las claves, porque estamos hablando que dos de los equipos más importantes que tiene hoy en estos momentos la NBA son de los que más lento juegan. Obviamente Boston está haciendo un juego totalmente diferente, y aún así le está rindiendo. Entonces también es para valorar cómo estos dos equipos están yendo un poco contra la corriente, contra la tendencia de las últimas temporadas, y así todos se están haciendo valer. Sí, eso es verdad. Igual obviamente hay que tener en cuenta que a ver, el ritmo que tienen estos equipos es Cleveland es de 97 posiciones. Boston también está entre los 10 o entre los 12, mejor dicho, con 99. O sea, son posiciones, son muchas posiciones comparados con otras temporadas. En el total, o sea, entre los 30 equipos, como cada vez es más alto,
cuando vos jugás a 99 posiciones, quizás ahora estás jugando lentísimo. Es verdad, te lleva a una situación en la que quizás hace 10 años jugar a 99 posiciones era lo más alto de la liga. Y ahora es ser de los más bajos. Y eso hay que contextualizarlo porque es verdad. Yo creo que se juega tan rápido o se juega a un ritmo tan alto que cada vez aumenta más, que más allá de que los del 30, 29, 28 sean el más bajo, el ritmo más bajo, el pace más bajo de la liga, sigue siendo alto en ese contexto. Pero sí que creo que para los equipos que tienen jugadores que son capaces de leer muy bien el juego y no son súper atléticos o que descansan mucho en el manejo de pelota de un jugador que encuentra los huecos en situaciones de 5 versus 5 y termina siendo mejor, sobre todo si no son tan rápidos para ir en transición defensiva luego, termina siendo mejor que bajen las posiciones y que descansen más en el reloj y en aplacar un poco el juego. Por ejemplo, Dallas, que es el equipo con el peor pace, entre comillas, porque no hay esta estadística no se trata de ser mejor o peor, claro, sino del más lento o más rápido. El pace más lento de la liga. Porque Luka Doncic es un jugador que en 5 versus 5 te va a encontrar siempre la ventaja. Y después Dallas, como defensa o como equipo en transición defensiva, no puede jugar contra, por ejemplo, Golden State a las mismas posiciones, que Golden State es el segundo equipo con el mayor pace de la NBA. Porque va a terminar sufriendo mucho más, porque Golden State ataca en transición y toma triples en transición y lo tiene totalmente aceitado. Y los Mavericks no pueden defender eso. Entonces, claro, es una cuestión de análisis sobre la inteligencia de cada equipo, qué le conviene más a cada conjunto. Y después, bueno, cuando se enfrentan esos conjuntos que tienen tanta diferencia entre el ritmo de cada roster, se ve quién prevalece, o se ve quién termina sacándole más ventaja a esa situación o quién lo controla, porque si se juega lento, muy probablemente Dallas Mavericks esté controlando el encuentro, y si se juega lo que quiere Golden State, el pace seguramente sea más rápido. Y en ese caso, Cleveland decide, como dice Emi, ir por un ritmo más lento, porque además eso les permite defender mucho mejor el aro, les permite posicionarse mejor defensivamente, que Allen y que Mobley le saquen más ventaja a lo que es proteger las cercanías del canasto, y se nota muchísimo porque la eficiencia aumenta notablemente y lo estamos viendo en este arranque de la temporada, que es así. Hay un equipo, Emi, que no digo que juega al ritmo más alto, porque no juega al ritmo más alto, es el quinto, pero sí que juega a un ritmo frenético y con un ataque que, si no fuera por el de Boston, sería el mejor de la NBA y uno de los mejores de la historia. Y es raro pensarlo así, porque se han desprendido de un base que la está rompiendo toda en otro equipo. Pero si uno también empieza a profundizar en las piezas que tiene y en el jugador insignia, que es su base, a pesar de que han traspasado uno, repito, y un poco lo puede entender. Sí, totalmente. A ver, lo analizamos hace un par de semanas y lo venimos hablando también porque realmente el nivel que está teniendo Sacramento Kings es algo para destacar. Lo mencionábamos antes, 8 triunfos en los últimos 10 partidos. Habían tenido una de las rachas más importantes con 7 triunfos consecutivos. Pero lo que viene haciendo Sacramento hasta ahora es también un poco quizás derribar primero los prejuicios de todos, porque están teniendo un nivel realmente muy, muy alto, pero también ofensivamente están en un nivel superlativo. Obviamente liderados por De'Aaron Fox, que es el jugador que justamente mencionabas vos, Lea, que está teniendo también una temporada realmente altísima. A ver, estamos hablando de un De'Aaron Fox que desde que llegó a la liga, en cierta manera se le pide que tenga este tipo de protagonismo, este tipo de nivel, pero al estar en un equipo como Sacramento, que está de frustración, entre comillas, porque no está acostumbrado a pelear adelante, a estar en puestos de playoff, y normalmente está más acostumbrado al tanking o a buscar desarrollar jugadores, entre comillas, para intentar salir al mercado para ver qué consigue. De'Aaron Fox está haciendo todos los méritos para
ser considerado uno de los candidatos al MVP por el nivel que está mostrando. De hecho, en el MVP ladder de esta semana entra en el 9º puesto. La semana pasada no había entrado. Es decir, se metió de a poco con este muy buen rendimiento que viene teniendo en este pasaje, en este noviembre, porque básicamente el nivel de Sacramento de noviembre es espectacular. De hecho, si vamos al rendimiento, terminaron promediando en todo noviembre, más allá de 8 triunfos, 3 derrotas, estuvieron promediando 50,6% en tiros de campo, 37,9%, o sea, 38% en acierto de 3 puntos. Es decir, estuvieron teniendo una de las ofensivas más fuertes del último tiempo. Y de hecho, con este 120, que era la ofensiva de los Sacramento Kings, rating ofensivo de los Sacramento Kings, como decías vos, si no estuvieran los Celtics en el medio, estaríamos hablando de una de las mejores ofensivas en la historia de la NBA. Obviamente hay que tomarlo con pinzas, porque es Sacramento, porque ya hemos visto que han tenido quizás buenos partidos, en realidad han tenido buenos partidos, no rachas como la que vimos en este mes, pero todo puede cambiar, además de lo que hablamos en el inicio del programa sobre la Conferencia del Oeste, que Portland pasó de estar arriba a estar 9º, de la racha de 5 partidos consecutivos de Minnesota, que probablemente no lo sostengan, o sí, no lo sabemos. Bueno, Sacramento es un equipo que va camino a eso, a ser uno de esos equipos que puede sostenerse como puede no sostenerse, pero al menos desde el trabajo que está haciendo De'Aaron Fox con máximas de carrera, de puntos, de rebotes, obviamente en porcentajes de cierto también está en dobles, está promediando el 60%, más allá de que está lanzando, está convirtiendo 7,6. En triples se está convirtiendo un 39%, es decir, está bordeando el 50-40-90 en tiros de campo, está convirtiendo en libres, está en 81%, pero es un jugador que no va tanto a la línea en comparación con otros guardias de su estilo, que es también un guardia muy encarador como lo es de De'Aaron Fox. Entonces, de a poco se está convirtiendo en el equipo de De'Aaron Fox. Pero no es solamente De'Aaron Fox como pasaba en las últimas temporadas y como se venía viendo en las últimas campañas de Sacramento, sino que Sabonis en la llegada del equipo dio el paso al frente. Obviamente no es el mismo Sabonis que estábamos acostumbrados a ver en Indiana, porque ya no son todas las responsabilidades para él en ofensiva y está un poco más bajo en cuanto a la anotación, pero sí lo está haciendo en defensa, sí está teniendo presencia en la pintura para quedarse con una buena cantidad de rebotes. De hecho está promediando 11,2, es el único que está promediando un doble-doble en el equipo. Los porcentajes de campo también son muy buenos, está con una eficiencia en tiros de campo de 59,1, detrás de De'Aaron Fox, que está en 59,7, es decir, están teniendo tanto Fox como Sabonis, como Huerter, que es un joven que viene de Atlanta, que también está teniendo unos buenos números en esta temporada. De a poco Sacramento se fue acomodando, y me parece que también va a ser un equipo del que se puede llegar a esperar un poco más de las últimas temporadas. Obviamente va a ser difícil de que puedan sostenerlo, porque también han tenido algunos partidos contra equipos que no están tan arriba. Por ejemplo, el caso de Detroit, el caso de San Antonio, el caso de Brooklyn, que viene más o menos complicado, los Warriors, los Lakers. Le ganaron a Cleveland, lo decías vos en el inicio del repaso de los Cavaliers. Pero evidentemente esta situación de poder aprovechar esta clase de partidos también le puede llegar a servir a este equipo de Sacramento para poder acomodarse. Después en el futuro tienen partidos como por ejemplo el de esta noche ante Boston, que va a ser una prueba clave interesante, sobre todo porque va a ser como visitante para ver dónde está parado. Después viene Phoenix, después viene Indiana, es decir, van a ser partidos clave para ver si esto del buen rendimiento, estos 7 partidos consecutivos, de estos 8 en los últimos 10, fueron casualidad o no fueron casualidad. Evidentemente la primera prueba va a ser de fuego, pero también va a ser clave ver cómo se levantan de ese partido. No significa que estoy diciendo que Boston vaya a ganar, ni mucho menos, porque Leo dice que sí, asiente con la cabeza, y obviamente es lo que quiere que suceda. Pero evidentemente en la previa el gran candidato es Boston. Ahora, cómo se
pueda reponer el equipo de Sacramento a lo que pueda ser una probable derrota esta noche, sobre todo pensando en que va a ser como local ante Phoenix, que es lo que repasábamos recién, es un equipo afianzado, con temporadas en las que ya viene trabajando bien. Este equipo de Sacramento puede dar el golpe, entre comillas, porque va a estar jugando de local ante su público, con una localidad que está bastante bien afirmada, y puede terminar de acomodarse en ese puesto. Entonces, se vienen partidos clave para que De'Aaron Fox termine de afianzarse, que Sabonis también haga lo mismo, que tomen un poco la lanza y sean los responsables de que Sacramento pueda salir del fondo. Sí, juegan, Leo, la primera eficiencia ofensiva de la NBA contra la segunda mejor. Boston anota 118,8 puntos por cada 100 posesiones, Sacramento 116,8 y la defensa, el número 17, que es la de Boston, contra la 25, que es la de Sacramento. O sea que no espero menos de 120 puntos por parte de alguno de los dos equipos. Estamos vendiendo el partido como si fuera la final de la NBA, ¿no? Sí. La final del mundo. Es el verdadero, la finalísima. Y no deja de ser un partido de primera ronda de temporada regular. Pero sí, hay mucha expectativa. Y sí, me da la sensación que si Boston logra contener ese ritmo, alto ritmo al que juega Sacramento, y logra defender bien la primera línea, puede quedarse con el partido. Lo mismo para Sacramento. Boston es un equipo que tira mucho de tres, que apunta, se apoya muchísimo en el goleo exterior. Si logra afirmarse y bajarle, o por lo menos puntearle los tiros y tratar de complicarle un poco la existencia desde esa generación de puntos, bueno, ahí puede ser una de las claves para los Kings. De todas formas, me parece que se van a tirar con todo y va a ser uno de los partidos de mayor goleo, o por lo menos eso esperamos, ¿no? Que al menos sea un partido divertido. Sí, sobre todo porque, repito, son las dos mejores ofensivas de la NBA y no son dos defensas muy buenas, más allá de que Boston ha mejorado mucho en estos últimos partidos y debería volver a la defensa que lo llevó a las finales de la NBA el año pasado, no, fue este año, hace unos meses. No ha arrancado muy bien, de hecho es increíble lo que está haciendo en ataque, pero sorprende que defensivamente no esté en ese nivel. Y Sacramento es uno de los peores equipos de la NBA en defensa, por eso también esperamos mucho goleo y que se maten a puntos cual All-Star Game. En el análisis que hacía Semi hablabas de Kevin Huerter, del jugador que llega a través de Atlanta Hawks. En este momento hay un total de 30 jugadores que lanzan al menos 7 triples por partido. Kevin Huerter es el de mejor acierto de todos ellos. 49,6% de acierto al triple. Es una locura, al punto de que el segundo en esa lista es Desmond Bane y está en 45%. Lo del Colorado, que ya lo conocíamos de Atlanta, siempre fue alguien que lanzó muy bien y que en los Hawks ayudaba muchísimo a Trae Young en la ofensiva, sobre todo en esa serie con Filadelfia, me acuerdo, en semifinales de conferencia fue muy importante, tuvo partidos muy interesantes y muy buenos que terminaron decantando en la clasificación de los Hawks hacia finales de conferencia contra Milwaukee Bucks. Bueno, ahora en Sacramento con un rol más protagónico que el que tenía en los Hawks, con más tiros, con una presencia más fuerte en la ofensiva, lo está aprovechando y está haciendo números espectaculares, porque lanzar un 50% de acierto el triple con 7 intentos por encuentro es muy, muy, muy difícil, muy complicado para alguien que tiene un protagonismo más alto en ofensiva que el que tenía antes, y lo está logrando. Es una de las claves para mí de este conjunto de Sacramento, y lo decías vos, el otro gran jugador o la gran figura perimetral de este plantel es De'Aaron Fox, en el mejor momento de su carrera, 25 puntos, 5 rebotes, 6 asistencias, un acierto altísimo, 54% de acierto en tiros de campo y 39 en triples. Es muchísimo para alguien que en temporadas anteriores no estaba ni cerca de eso, porque estuvo siempre por debajo del 49%, 48% fue lo máximo, y al triple solamente en una temporada superó el 35%, que era la temporada sophomore, 37,1%. Nunca se caracterizó por ser un gran tirador, pero ahora está encontrando esa regularidad entre
utilizar su velocidad, que es lo mejor que tiene en el juego, su técnica individual y los tiros que toma. Elige muy bien los lanzamientos y eso le está dando como resultado una de las mejores eficiencias de toda la NBA, un 60% de porcentaje de tiro efectivo. Ahora, la pregunta es, un jugador que en este momento lidera, no me quiero olvidar obviamente de Domantas Sabonis, que está en un doble-doble y con 6 asistencias por partido. Además, una locura lo que está haciendo el ex jugador de Indiana. Muy, muy meritorio y parte clave de este equipo. Pero digo, Sabonis puede llegar a ser All-Star tal vez, pero ya ha sido All-Star en los Pacers. Entonces, mi pregunta es, en un equipo en el que en este momento está siendo el líder y es el número 5 de la Conferencia del Oeste, ¿te alcanzan esos números y ese rendimiento para ser All-Star por primera vez? Que es lo que le sucedería a De'Aaron Fox. Se los pregunto a ustedes, mi respuesta ya de por sí es no. ¿Por qué? Porque hay 4 jugadores fijos o 5 jugadores fijos en esa lista, que son Stephen Curry, Devin Booker, que es el mejor jugador del 1 del oeste. Estamos hablando de Luka Doncic, obviamente. Y me estoy olvidando. Y Ja Morant. Son 4 fijos que van a estar, sí o sí, entre los guardias, me refiero, porque compite con los guardias, obviamente, de Aaron Fox. Y creo que el otro que va a estar es Damian Lillard. Entonces, de esos 5, ya te queda un puesto, o 2 como mucho, si hay algún wildcard o demás, si algún jugador se lesiona. Y creo que uno de ellos es Shai Gilgeous-Alexander, porque está promediando 31 puntos, la está rompiendo toda y ya lo vienen dejando fuera en años anteriores cuando quizás lo merecía. La alcanza a De'Aaron Fox porque tiene que competir contra Anthony Edwards, Desmond Bane, contra Brandon Ingram. Bueno, Brandon Ingram quizás no es considerado guardia. Contra Chris Paul, contra... quizás me estoy olvidando de otro jugador, pero probablemente tenga que competir contra Jordan Clarkson, tal vez, si se le dan esa responsabilidad o esa importancia que tiene en Utah. Son muchos, con Paul George. ¿A Chris Paul lo nombraste? Sí, Chris Paul, claro. Ah. Por eso, son muchos, son Jamal Murray. Claro, o sea, es difícil, es muy difícil tener ese espacio, pero bueno, es la mejor temporada de su carrera y Sacramento está quinto, que no es como que Golden State esté quinto, es como que Sacramento esté quinto, que viene de no clasificarse a los playoffs desde que quedamos afuera básicamente del Mundial 2006. Entonces, claro. Realmente desde 2006 no clasifican, entonces tiene otra connotación. Sí, y a ver, repasando rápidamente la gran cantidad de jugadores que pueden entrar, Anthony Edwards es un jugador que tranquilamente también podría meterse en el All-Star por todo lo que viene haciendo, también por una cuestión de que Minnesota también está ahí un poco en la pelea, podríamos llamarle de alguna manera, más allá de que esté octavo, pero también por este buen presente y además también por el nivel que viene mostrando, siendo el jugador más importante que tiene su equipo en estos momentos. Si Klay logra repuntar un poco en su regularidad, también podés tener un contendiente, sobre todo por lo que genera Klay Thompson, no quizás tanto por el presente que esté teniendo, porque quizás no sea el mejor o el más indicado como para poder ser un jugador All-Star, pero tranquilamente por el empuje que tiene puede llegar a meterse en la votación. Jamal Murray, tranquilamente también. Jamal es en estos momentos el base de uno de los equipos que está siendo líder en la Conferencia del Oeste y también, más allá de la paridad que hablábamos al principio, está volviendo. Podría ser una especie de recuperación por parte de Jamal de meterse en el All-Star. Entonces también hay varios jugadores en el medio que tranquilamente podrían terminar metiéndose como guardias en el All-Star Game. Es inevitable, primero y principal, hago el corte acá porque estábamos hablando de guardias, ¿no? Pero voy para el lado de los forward y la pregunta es con respecto al All-Star Game. Es imposible pensar un All-Star Game sin LeBron James, ¿no? Sí. Digo, salvo que se lo pierda por lesión, que esperemos que no. Porque es el más votado. Claro. Es capitán. El más votado va de titular. Claro. De capitán, además. Claro. No, está bien. Es el Digo, no hay nadie que votaría a Doncic como capitán.
A Sí, ver, pero no creo que reciba más votos. O sea, yo creo que hay un solo jugador que le puede ganar en votos a LeBron, que es Curry. Y Claro. compiten en la misma conferencia. Entonces, Mm. y la otra vez no le ganó. Y quizás en esta le gana, pero si le gana a Curry, tal vez. Pero ha entrado al All-Star Game Magic Johnson sin jugar esa temporada. Así Claro, que, por eso resulta imposible de pensarlo. A Sí. eso es una cosa muy, muy loca. No es una utopía porque me da lo mismo. Si no está LeBron, Claro. parece que estoy en contra de LeBron. Pero sonaría muy, muy extraño. Y a esta Sí. altura creo que es algo ya inconcebible, un All-Star sin LeBron, sobre todo, a ver, estamos hablando de un jugador que es All-Star desde que llegó a la liga y desde que se cambió el formato y Sí. que tenemos capitanes, fue capitán siempre, estando en Cleveland, estando en los Lakers, siempre fue capitán, es decir, no creo que por lo menos esta temporada o quizás la que viene, no creo que sea, no creo que haya manera de detenerlo. Quizás ya a partir del 2024, 2025, ya cuando la carrera de LeBron en teoría entraría en declive, podríamos ya empezar a tener capitanes diferentes. Pero también, por ejemplo, ¿quién pasaría a ser el capitán de la Conferencia del Oeste en 2024 con un Curry que va a estar por encima de los 35 años? Obviamente Ja Morant es el gran candidato porque lo es el de la liga, pero va a ser raro. Primero, no ver a LeBron siendo capitán y después también teniendo esta necesidad de parte de la liga de encontrar a quien supla a LeBron Claro. como capitán. Sí. yo creo que van a ser capitanes los dos hasta que se retiren, porque más allá de si juegan bien o mal, o si no están en su mejor momento, los van a votar igual. Entonces, como es una cuestión de voto de popular del público, es muy difícil que le ganen. Es Claro. muy difícil que le Sí, obviamente Luka y Morant son dos jugadores que van a tener un impacto muy grande en el juego y en la popularidad. Ya Morant es, junto con Curry, el que más genera en cuanto a visitas y demás. Pero son LeBron y Curry y no creo que les ganen en votos. No creo, sinceramente. Sí, puede ser, puede ser. Además, todos sabemos que si no entra, no está elegido, más allá de que lo puedan poner a dedo o no, sería el primero en sentarse en primera fila con un Sí. balde de pochoclo y mostrarse ante todas las cámaras, ¿no? Eso está Obvio. más que claro. Además, es una buena forma de entender que, porque hay veces que se analizan la historia de un jugador por la cantidad de All-Star Games que tiene, o este mejor que este porque tiene 20 All-Star contra 12. Y es un reconocimiento más del público que de lo que hiciste en esa temporada, porque Claro. estamos todos de acuerdo en que LeBron en este momento de la temporada no es ahora, después pasa lo que Sí, a pasa 25 de siempre. noviembre, por si alguien engancha este video Claro. en marzo. Claro, A 25 de LeBron- noviembre sería, en lo lógico, sería normal que no esté. Claro, o sea, a lo que iba, no va a ser parte de un quinteto All-NBA si Claro. sigue así. Y porque el quinteto All-NBA, de alguna manera, analiza el rendimiento del jugador, no analiza la popularidad del jugador. Ujú. Cosa que sí hace el All-Star, salvo cuando eligen a los suplentes, en donde los entrenadores van a elegir, y ahí sí, bueno, un poco se toma el rendimiento del jugador. No estoy diciendo que los jugadores que eligen el público no son los mejores, porque normalmente suele suceder que son los mejores, pero hay casos, como por ejemplo el de Magic Johnson, repito, en el 92, en los que la popularidad es más importante que lo que hizo en cancha porque no estaba jugando Magic Johnson. Es un premio del público, al jugador que más quieren o al que más respetan o al que más les ha dado. Y no creo que debiera ser parte de análisis riguroso sobre cómo brilló ese jugador, porque pasan estas cosas. Porque es imposible que si Curry o LeBron tienen una temporada horrenda, no entren al All-Star. Pero sí es posible que no entren al All-NBA. Entonces, después agarramos la carrera de LeBron y tiene más All-NBA que el 99% de los jugadores. No estoy diciendo que es un análisis errado el que se hace sobre LeBron, sino que hay jugadores que se los analiza por cuántos All-Star tienen y en realidad lo que importa acá es otra cosa. Sí, a ver, en estos momentos quizás el nivel de LeBron no sea el mejor, pero por ejemplo en la Conferencia del Oeste está noveno en cuanto a anotación. Quizás eso lo pueda llegar a meter en la discusión, pero evidentemente es cierto, el nivel no es el mejor, los Lakers no están funcionando como deberían o como tendrían que estar funcionando
como para que el jugador integre un quinteto All-NBA, pero bueno, también es algo subjetivo a fin de cuentas, como lo es la votación, también los quintetos All-NBA los terminan conformando los periodistas de la liga, y eso también un poco puede llegar a jugar. No digo que estén condicionados por la figura de LeBron, ni mucho menos, pero sí que esta posibilidad de no contar con LeBron creo que los podría llegar a hacer meterlo al menos en un tercer quinteto, como para que pueda seguir sosteniendo la racha de seguir ingresando en los All-NBA. Obviamente no le marca para nada la carrera y no le va a afectar en nada al legado de LeBron el hecho de haber sido o no haber sido All-NBA en la 22-23, pero evidentemente también un poco de peso puede llegar a tener todo lo que viene arrastrando de fondo LeBron. Obviamente el nivel del individuo y también del equipo no es el mejor, pero creo que también los periodistas pueden llegar a meterlo como una especie de premio a la trayectoria que ha tenido LeBron, y quizás dejarlo para más adelante la no inclusión. Pero bueno, estamos hablando de uno de los deportistas más importantes de todos los tiempos, uno de los físicos más o mejor conservados de la liga en toda su historia, y eso también puede llegar a pesar un poco como para no dejarlo afuera todavía. Sí, y de un hombre que también juega para la selección de Camerún, te olvidaste, Emi. Claro. Que bueno, LeBron se reía también de eso en Instagram, porque bueno, recordemos que está hace 5 partidos sin jugar en los Lakers. Se supone que hoy debería volver a la actividad LeBron James en el encuentro de la franquicia de Los Ángeles ante San Antonio Spurs, pero por el momento los Lakers están 14 de 15 en el oeste, lo necesitan a LeBron, más allá de que venían ganando 3 partidos consecutivos y Anthony Davis la estaba rompiendo toda y están en un gran momento AD. Que no tengan a LeBron es algo difícil de sobrellevar y ojalá para ellos vuelva, y para el básquet en general, porque es uno de los mejores jugadores, como decías vos, de todos los tiempos, y alguien que siempre se disfruta cuando está en cancha y aporta al show y al espectáculo de la NBA. Es algo de lo que tendríamos que analizar la semana que viene si siguen así los Lakers, pero lo vamos a dejar para el viernes que viene. Nosotros nos estamos despidiendo ya. Te agradezco, Emi, y nos encontramos la semana próxima. Esperemos que sea con 2 victorias de Argentina, porque quizás ni siquiera existe el país. Exactamente, esperemos que sí, Lea, gracias. Gracias a vos, gracias a Perdón, Leo. pero es así. Es una realidad, este país es futbolero y todo se define sobre si la pelotita entra o no entra, no importa que el dólar está en 315 y ayer estaba en 300, eso... El blue. El blue, sí, obviamente. Sí, tampoco se va a ir a 400 si pierde Argentina es mañana. que, olvídate, a ver, es algo real, el país existe gracias a que la pelotita sigue rodando. Sí. Si el miércoles que viene Argentina queda fuera del Mundial, yo creo que el viernes no venimos. Es que Me no, suena es un que poco, no- me suena un dudo- poco fuerte No las existe el aseveraciones. subte, ya. Dudo que exista el país, sinceramente, lo dudo. Dudo que no entremos en una guerra o... Una guerra civil, ¿no? Todos claro, contra todos. Existen posibilidades muy reales. O sea, ¿cuándo fue? El martes que jugamos. El martes. Ujú. Mi novia me decía, después iba al trabajo y me decía, están todos re locos en la calle, no frenan, putean. Y sí, yo le iba a decir, Están todos imagínate alterados. lo que va a pasar si llegamos a quedar afuera en primera ronda. Pero esperemos que eso no pase, esperemos que Argentina gane los 2 partidos contra Confiamos. México y Polonia, y que nosotros vamos a hacer crossover, Leo, el viernes que viene. Sí, si no podemos hacer como el muchacho del puesto de revistas que tenemos aquí abajo en la oficina de donde está la sede de Uno contra Uno. A ver si podemos cargarlo rápido. Lo quise poner en pantalla y no llegaba. El muchacho perdió la selección argentina de fútbol. ¿Y qué hizo? Clavó un cartelito. ¿Qué dice el cartelito? Cerrado por derrota. Cualquier cosa ante la duda. Bueno, el país se puede ir a cualquier lado, lo que sea. Algunos van a seguir teniendo laburo, otros no tanto. Y si no, pumba, cerrado por derrota. Andá a decirle Y, algo. y carita triste, ¿no? Además. Triste, claro. Y carita triste. Andá a decle algo. Está porque, perfecto. Así está o sea, el país. totalmente impune en su decisión y está perfecto. Es su propio jefe. Claro, Nadie le puede decir nada. Es su propio jefe y Sí. está muy bien. Esperemos que pueda trabajar mañana y el miércoles que jugamos. Martes, ¿no? Miércoles. Miércoles, sí, miércoles. Muy metido el Y- mundial.
y que nosotros podamos estar el viernes en Uno contra Uno Web Radio. Nos despedimos, les agradecemos a todos los que estuvieron por la plataforma de streaming de UCU o por Twitch, y nos encontramos el viernes que viene, pero como decimos siempre, mientras el país exista y mientras podamos disfrutar de esto, sigan prendidos a la pantalla de Uno contra Uno Web Radio. Hasta la próxima.